Dos hijos frente al deber. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 32. Dice la palabra del Señor, versículo 23, cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo Jesús dijeron, no lo sabemos. Entonces él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30, y acercándose al otro le dijo lo mismo, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. En el sermón del monte, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La prueba de la sinceridad no reside en las palabras, sino en las acciones. Cristo no pregunta a ningún hombre, ¿qué dices más que otros? Sino, ¿qué haces? Sus palabras están llenas de significado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Las palabras no son de ningún valor a menos que vayan acompañadas por las acciones correspondientes. Esta es la lección que se enseña en la parábola de los 2 hijos. Esta parábola fue pronunciada durante la última visita de Cristo a Jerusalén, antes de su muerte. Él había echado del templo a los que compraban y vendían. Su voz habló al corazón de ellos con el poder de Dios, y asombrados y aterrorizados, obedecieron entonces su mandato sin excusa o resistencia. Cuando su terror desapareció, los sacerdotes y ancianos volvieron al templo y encontraron a Cristo sanando a los enfermos y a los moribundos. Escucharon la voz de regocijo y el cántico de alabanza. Los niños que habían sido sanados hacían ondear ramas de palmas en el templo y cantaban hosanas al Hijo de David. Voces infantiles entonaban las alabanzas del poderoso sanador. Sin embargo, para los sacerdotes y ancianos, todo esto no fue suficiente para vencer su prejuicio y su celo. Al día siguiente, cuando Cristo estaba enseñando en el templo, los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús sabía que si ellos no podían reconocer a Dios en él o ver en sus obras la evidencia de su carácter divino, no creerían tampoco su testimonio de que él era el Cristo. Con su respuesta, él soslayó la dificultad que querían introducir y volvió la condenación contra ellos. Yo también os haré una pregunta, dijo él, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los sacerdotes y gobernantes quedaron confundidos. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿No sabemos? Esta respuesta era falsa, pero los sacerdotes vieron la posición en que se encontraban y adoptaron una actitud falsa para librarse. Juan el Bautista había venido dando testimonio de aquel cuya autoridad ellos estaban ahora poniendo en duda.
Lo habían señalado diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había bautizado a Jesús y después del bautismo, mientras oraba, se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios en forma de paloma descansó sobre él mientras se oía una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los sacerdotes y los gobernantes recordaron cómo Juan había repetido las profecías concernientes al Mesías, recordaron la escena del bautismo de Jesús y no se atrevieron a decir que el bautismo de Juan procedía del cielo. Si hubiesen reconocido que Juan era profeta, como creían que lo era, ¿cómo hubieran podido negar su testimonio de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios? Y no podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, pues el pueblo creía que Juan era profeta. Por lo tanto dijeron, no sabemos. Entonces Cristo presentó la parábola del padre y los dos hijos. Cuando el padre fue al primer hijo y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El hijo le respondió inmediatamente, no quiero. Rehusó obedecer y se entregó a caminos torcidos y malas compañías, pero después se arrepintió y obedeció la orden. El padre fue a su segundo hijo con la misma orden. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y la respuesta de este hijo fue, sí, señor, voy, pero no fue. En esta parábola el padre representa a Dios y la viña a la iglesia. Los dos hijos simbolizan dos clases de personas. El hijo que no quiso obedecer la orden y dijo no quiero representa a los que están viviendo en abierta transgresión, que no practicaban la piedad, que abiertamente se oponían a ponerse bajo el yugo de la restricción y a la obediencia que impone la ley de Dios. Pero muchos de ellos se arrepintieron después y obedecieron el llamamiento de Dios. Cuando les llegó el evangelio en el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, se arrepintieron y confesaron sus pecados. El carácter de los fariseos quedó al descubierto en el hijo que replicó, sí, señor, voy, pero no fue. Los dirigentes judíos, como este hijo, eran impenitentes y estaban llenos de suficiencia propia. La vida religiosa de la nación judía se había convertido en solo apariencia. Cuando la voz de Dios proclamó la ley desde el Sinaí, todo el pueblo prometió obedecer. Dijeron, sí, señor, voy, pero no fueron. Cuando Cristo vino en persona para presentar delante de ellos los principios de la ley, los rechazaron. Cristo había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencia abundante de su autoridad y poder divinos, pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia. Cristo les había mostrado que continuaban en la incredulidad porque no tenían el espíritu que impulsa hacia la obediencia. Y les había dicho, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el grupo que estaba delante de Jesús había escribas y fariseos, sacerdotes y gobernantes, y después de presentar la parábola de los dos hijos, Cristo dirigió a sus oyentes la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Los fariseos se olvidaron de sí mismos y respondieron, el primero, pero esto lo dijeron sin darse cuenta de que estaban pronunciando sentencia contra ellos mismos. Entonces Jesús pronunció la denuncia, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Juan el Bautista vino predicando la verdad, y mediante su predicación los pecadores quedaban convencidos de pecado y se convertían. Estos pues entrarían en el reino de los cielos antes que aquellos que en su justicia propia resistían la solemne amonestación. Los publicanos y las rameras eran ignorantes, pero aquellos hombres instruidos conocían el camino de la verdad. Sin embargo, se oponían a caminar en la senda que conduce al paraíso de Dios. La verdad que debería haber sido para ellos sabor de vida para vida, se convirtió en sabor de muerte para muerte. Los pecadores empedernidos que se despreciaban a sí mismos aceptaron el bautismo de las manos de Juan, pero esos maestros eran hipócritas. Su corazón obstinado impedía que recibieran la verdad, resistían la convicción del Espíritu de Dios, se negaban a obedecer los mandamientos de Dios. Cristo no les dijo, no podéis entrar en el reino de los cielos, pero les mostró que el obstáculo que los privaba de entrar era creado por ellos mismos. La puerta estaba aún abierta para esos dirigentes judíos. Se les extendía todavía la invitación. Cristo anhelaba verlos convencidos de pecado y convertidos.
Los sacerdotes y ancianos de Israel pasaban su vida en ceremonias religiosas, las cuales consideraban demasiado sagradas para asociarlas con los negocios seculares. Por consiguiente, se esperaba que sus vidas fueran enteramente religiosas, pero practicaban sus ceremonias para ser vistos de los hombres, para que el mundo los considerara piadosos y devotos. Se jactaban de que cumplían, pero rehusaban obedecer a Dios. No vivían la verdad que enseñaban. Si hubiera sido cierta la pretendida fe de los dirigentes judíos, habrían recibido el testimonio de Juan y aceptado a Jesús como el Mesías. Pero ellos no mostraron los frutos de arrepentimiento y la justicia. Los mismos a quienes despreciaban iban delante de ellos el reino de Dios. El hijo que afirmó en la parábola, sí Señor, voy, se presentó como fiel y obediente, pero el tiempo comprobó que su promesa no era sincera. No sentía verdadero amor por su padre. También los fariseos se jactaban de su santidad, pero cuando fueron probados, se los halló faltos. Cuando convenía en sus intereses, presentaban los requerimientos de la ley como muy exigentes, pero cuando se exigía obediencia a ellos, debilitaban la fuerza de los mandamientos divinos por medio de sutiles argumentos. Cristo dijo de ellos, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No sentían verdadero amor por Dios o el hombre. Dios los llamó para que fueran colaboradores suyos en la obra de bendecir al mundo, pero aunque manifestaban que habían aceptado el llamamiento en la práctica, se resistían a obedecerlo. La justicia propia no es verdadera justicia, y los que se adhieran a ella tendrán que sufrir las consecuencias de haber confiado en un fatal engaño. Muchos declaran hoy que obedecen los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones el amor de Dios que fluye hacia otros. Cristo los llama a unirse con Él en su obra por la salvación del mundo, pero ellos se contentan con decir, sí Señor, voy, pero no van. No cooperan con los que se ocupan en el servicio de Dios, son perezosos, como el hijo infiel, hacen a Dios promesas falsas, aparentan cumplir la promesa de obedecer cuando no implica sacrificio, pero cuando se requiere sacrificio y negación, cuando ven que tienen que alzar la cruz, dan marcha atrás. En esta forma desaparece la convicción al deber y la transgresión de los mandamientos de Dios se convierte en un hábito. El oído puede oír la voz de Dios, pero las facultades espirituales perceptivas han desaparecido. El corazón está endurecido, la conciencia cauterizada. No pienses que porque no manifiestas una decidida hostilidad hacia Cristo le está sirviendo. De esta manera engañamos nuestras almas. Si retenemos lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ya sea tiempo, recursos o cualquier otro de los dones que nos confió, trabajamos contra él. Satanás aprovecha la indiferencia descuidada y soñolienta de los falsos cristianos para fortalecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan que están del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por él, están sin embargo habilitando al enemigo para ganar terreno y obtener ventajas. Cuando dejan de ser obreros diligentes para el maestro, de cumplir sus deberes y no pronunciar las palabras que deben, están permitiendo que Satanás domine las almas, las cuales podrían haber sido ganadas para Cristo. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos a la deriva y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. Si no nos esforzamos por conseguir la entrada al reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de ese reino, no estamos preparados para tener parte en él. Los que no quieren cooperar con Dios en la tierra tampoco cooperarán con él en el cielo. No sería nada seguro llevarlos allí. Hay más esperanza para los publicanos y los pecadores que para los que conocen la palabra de Dios, pero se resisten a obedecerla. El que se ve a sí mismo como pecador sin ningún manto que cubre su pecado, que sabe que está corrompiendo su alma, su cuerpo y su espíritu delante de Dios, se siente alarmado por miedo de quedar eternamente separado del reino de los cielos. Se percata de su condición espiritual enfermiza y busca salud en el gran médico que dijo, al que a mí viene no le echo fuera. El Señor puede usar a estas almas como obreros en su viña. Cristo ni condenó ni alabó al hijo que durante algún tiempo desobedeció la orden de su padre. Las personas representadas por el primer hijo que se negó a obedecer no merecen alabanza por tal actitud.
Su franqueza no debe ser considerada como una virtud. Aquella santificada por la verdad y la santidad los haría intrépidos testigos de Cristo. Pero si se presenta como lo hace el pecador, insulta y desafía y se aproxima a la blasfemia. El hecho de que un hombre no sea hipócrita no lo hace en lo más mínimo menos pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad consiste en responder a ellas sin demora. Cuando llega el llamamiento, ve hoy a trabajar en mi viña, no rechaces la invitación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es peligroso demorar la obediencia. Quizá no escuchemos otra vez la invitación. En la orden, ve a trabajar en mi viña, se presenta a cada alma la prueba de su sinceridad. ¿Habrá hechos tanto como palabras? ¿Usará el que es llamado todo el conocimiento que tiene trabajando fiel y desinteresadamente para el dueño de la viña? El apóstol Pedro nos instruye en cuanto al plan, cómo debemos trabajar. Gracia y paz sean multiplicadas, dice él, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto, al afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si cultivas fielmente la viña de tu alma, Dios te está haciendo un obrero para que trabajes con él y tendrás una obra que hacer, no solo para ti, sino para otros. Cristo representa a la iglesia como una viña, pero con esto no nos enseña que debemos limitar nuestra simpatía y trabajo solo los nuestros. La viña del Señor tiene que ser ensanchada. Él desea que sea extendida a todas partes de la tierra. Cuando recibimos la instrucción y la gracia de Dios, debemos impartir a otros un conocimiento referente a la forma de cuidar las preciosas plantas. Así podemos ampliar la viña del Señor. Dios está guardando evidencias de nuestra fe, amor y paciencia. Él observa para ver si estamos usando cada ventaja espiritual con el objeto de llegar a ser obreros hábiles en su viña sobre la tierra, para que podamos entrar en el paraíso de Dios, aquel hogar edénico del cual por la transgresión fueron excluidos Adán y Eva. Dios mantiene hacia su pueblo la relación de un padre y nos pide como padre nuestro servicio fiel. Consideremos la vida de Cristo como cabeza de la humanidad sirviendo a su Padre. Es un ejemplo de lo que cada hijo debe y puede hacer. La obediencia que Cristo rindió es la que Dios requiere hoy de los seres humanos. Él sirvió a su Padre con amor, con buena voluntad y libertad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, declara él, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo no consideró demasiado grande ningún sacrificio, ni demasiado duro ningún trabajo para cumplir la obra que él vino a hacer. A la edad de 12 años afirmó, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Escuchó el llamamiento y emprendió la obra, por eso dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así debemos servir a Dios. Solamente le sirve el que actúa de acuerdo con la más elevada norma de obediencia. Todos los que quieran ser hijos e hijas de Dios deben demostrar que son colaboradores de Él, de Cristo y de los ángeles celestiales. Esta es la prueba para cada alma. El Señor dice, de los que le sirven fielmente, serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El gran propósito de Dios al llevar a cabo sus providencias es probar a los hombres, darles la oportunidad de desarrollar el carácter. En esta forma, prueba si son obedientes o desobedientes en sus mandamientos. Las buenas obras no compran el amor de Dios, pero revelan que poseemos ese amor. Hay dos clases de personas en el mundo de hoy. Solo estas dos clases serán identificadas en el día del juicio: la que quebranta la ley de Dios y la que la obedece. Cristo presenta el criterio para que se compruebe nuestra lealtad o deslealtad. Si me amáis, dice él, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios te bendiga.